Nunca pensé que elegir un nombre se convertiría en lo más doloroso y devastador de mi vida. ¿Sabes? Cuando estamos embarazadas, cada decisión parece tener un peso especial, una magia especial. Fue lo mismo con la ecografía, con la decoración del cuarto del bebé y sobre todo, con el nombre. Mi esposo y yo pasamos semanas hablando, sintiendo, hasta que un día, la palabra Leonardo simplemente encajó. Era fuerte, era clásica, y sentí que encajaba a la perfección con ese pequeño ser que crecía. Dentro de mí, Anne era nuestro Leonardo. En ese momento era solo nuestro, era nuestra pequeña burbuja de felicidad, de planes, de futuro. Sentía una paz inmensa cada vez que pronunciaba el nombre en voz alta, como si estuviera ensayando para el papel más importante que jamás interpretaría. El sonido de esas sílabas me dio un propósito. Le dije a mi vientre Angola, Leonardo, llegó mamá, y fue lo más natural y auténtico que había hecho en mi vida. Estaba tan absorta en esta nueva realidad que no podía ver el peligro inminente ni las nubes que se cernían sobre el horizonte familiar. Me sentí la mujer más afortunada del mundo, sin saber que esa simple elección, hecha con tanto amor, sería la chispa que encendería el fuego. Hola a todos. Antes de continuar con el video, suscríbase al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Deja tu like para que sepa que estás disfrutando este tipo de contenido. La primera vez que se desató el caos fue en el baby shower. Toda la familia estaba allí y yo, radiante, anuncié mi decisión. Las reacciones de mi madre y mis amigas fueron pura emoción. Les pareció precioso, diciendo que transmitía fuerza y cariño. Pero, en un rincón de la sala, mi hermana Casey palideció. Me llevó aparte, con los ojos encendidos, y me dijo, en voz baja y enfadada, que le había robado el nombre. Me reí, pensando que era una broma, pero su rostro estaba serio, aterrador. Dijo que era el nombre que había elegido para su hijo, un hijo que no tenía ni planeaba tener en ese momento. Estaba confundida, intentando calmar la situación, pero no me escuchó. La gente empezó a mirarnos, y el ambiente festivo se hizo añicos. No pude comprender la magnitud de su reacción. Era solo un hombre, ¿verdad? Intenté hablar, pero me dio la espalda y se marchó, dejando atrás no solo el regalo que me había dado, sino también nuestra relación, rompiendo la conexión que habíamos tenido. Fue el comienzo de una distancia que nunca imaginé que existiría entre nosotros. Después de ese día, simplemente desapareció. Dejó de responder a mis llamadas, no respondió a los mensajes de nuestra madre y bloqueó a toda la familia en redes sociales. El dolor del rechazo me golpeó fuerte, pero tenía que concentrarme en mi bebé. Hice todo lo posible por no dejar que la tristeza me consumiera, y el apoyo de mi esposo y mi madre fue crucial. Me ayudaron a recordar que lo más importante era el bebé y que su salud era lo primero. Pero en el fondo, era un vacío en mi pecho. Anne era mi hermana, la persona con quien compartí mi infancia, mis secretos, mis sueños. No podía procesar cómo nuestra historia de vida, nuestro amor, nuestra hermandad, podía ser destruida por algo tan trivial. Incluso en medio de los preparativos para la llegada de mi hijo, un sentimiento de vacío me perseguía. Intenté convencerme de que era solo una etapa, de que ella cambiaría, de que algún día lo entendería, pero sentía, en el fondo, que la herida era más profunda de lo que parecía. El embarazo, que debería haber sido un momento de pura alegría, tenía una sombra. No la volví a ver hasta el día que di a luz. El dolor del parto me consumía, pero la promesa de tener a mi hijo en brazos me dio fuerzas. Entre las contracciones, el médico vino a hablar conmigo, y fue entonces cuando la vi. Allí estaba, en el pasillo del hospital, con una barriga falsa, afirmando que también estaba embarazada. Mi corazón dio un vuelco. La furia en sus ojos era la misma que en el baby shower, pero 1000 veces más intensa. Intentó convencer a las enfermeras de que el nombre del niño no debía ser Leonardo, que había sido un error. No podía creer lo que estaba pasando. Acababa de dar a luz, y mi mundo estaba patas arriba. No sé si fue agotamiento, dolor o shock, pero me derrumbé. Miré a mi hijo, un ser tan puro, y a mi hermana, transformada en un monstruo, y no pude entender ¿por qué? ¿Qué había hecho para merecer esta crueldad? Las enfermeras lograron sacarla de la habitación, pero la imagen
De ese rostro, de esa furia irracional, quedó grabada en mi mente. Ese día, que debería haber sido el más feliz de mi vida, se convirtió en el comienzo de mi infierno. Lo que pasó después todavía es un borrón. Estaba en la cama, intentando recuperarme del parto, cuando me enteré de que Casey se había desplomado. Mi marido, que intentaba comprender la situación, fue informado de que ella se había tirado al suelo del registro civil, gritando, intentando registrar el nombre Leonardo como el nombre de su hijo, al que afirmaba haber dado a luz. Estaba delirando, completamente fuera de sí. Las enfermeras me dijeron que se había hecho daño, por eso se la llevaron. Pero lo más cruel, lo que me destrozó, fue lo que dijo después. Cuando recuperó el conocimiento, gritó que yo había matado a su bebé robándole el nombre. Yo, que sostenía a mi hijo en brazos, que lo olía, que lo oía llorar, tuve que escuchar esta acusación descabellada. Mi marido intentó calmarme, pero sus palabras fueron como cuchillos, uno a uno, clavándose en mi alma ya agotada. Me sentí culpable, aunque sabía que era una locura. Ese momento me demostró que no era solo un hombre, era algo mucho más oscuro, y lo peor estaba por venir. Unas semanas después, llamaron a la puerta. Eran los trabajadores sociales. Dijeron que habían recibido una denuncia anónima por abuso y negligencia. Entré en pánico, sin comprender. Miré a mi hijo, que dormía plácidamente en su cuna, y a mi marido, que parecía tan perdido como yo. Empezaron a hacer preguntas invasivas sobre nuestro pasado, sobre mi familia, sobre cosas que no tenían sentido. Fue entonces cuando descubrimos que la denuncia no era anónima, era de Casey. Había usado información distorsionada de nuestra infancia, de mi relación con mi madre, de problemas que habíamos resuelto años atrás, para incriminarme. Había convertido nuestro pasado en munición contra mí. Me sentí invadida, traicionada. Las paredes de mi casa, que una vez me habían dado seguridad, ahora parecían transparentes. Ya no podía respirar. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Cómo podía una hermana ser tan cruel? No recuerdo mucho después de eso. Estaba sumida en la conmoción y la incredulidad. Mi esposo intentaba luchar, llamaba a abogados, intentaba entender el papeleo, pero todo era demasiado rápido, demasiado aterrador. Los trabajadores sociales regresaron y uno de ellos me dijo con voz fría que, debido a las pruebas presentadas, tendrían que llevarse a Leonardo. En ese momento, mi mundo se detuvo. Grité, me aferré a él, les rogué que no se lo llevaran. Pero fue en vano. Me arrebataban a mi hijo, a mi bebé, de los brazos. ¿Y el destino? La persona que me denunció, quien lo había organizado todo, Casey, estaba allí, en medio de la habitación, con una sonrisa de victoria que nunca olvidaré. Lo abrazó y, frente a mí, me dijo que ya estaba a salvo. Me sentí un fracaso, una madre terrible. El dolor era tan grande que apenas podía llorar. Era un grito silencioso de dolor, de desesperación, de impotencia, y así, mi vida se convirtió en una pesadilla. Cada día era una tortura. Perdimos a Leonardo por un engaño, una mentira descarada. Casey lo crió como si fuera suyo, llamándolo mi Leonardo y presentándolo a todos sus amigos y en redes sociales como su hijo. Las fotos de ella con él, con aspecto de madre amorosa, me destrozaron. A la gente la creyó. Los comentarios en las fotos, los halagos, las felicitaciones por la maternidad me mataban un poco más cada día. Mi esposo y yo perdimos nuestros trabajos, nuestras reputaciones quedaron en el lodo. Nadie quería contratarnos, nadie nos miraba con la misma confianza. El mundo, que antes parecía lleno de color, ahora era gris. Mi cuerpo y mi mente estaban exhaustos. Dormía poco, comía aún menos. Vivía en constante estado de alerta. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? ¿Tenía miedo? Me sentía como un cascarón vacío, sin propósito, sin vida. La tortura no terminó ahí. Además del dolor de tener a mi hijo lejos, empecé a notar cosas extrañas por la casa, objetos fuera de lugar, objetos movidos, como si alguien entrara y saliera sin que nos diéramos cuenta. Cambiamos las cerraduras y reforzamos la seguridad, pero la sensación de invasión, de que nos estaban cazando, no hizo más que crecer. Fue mi marido quien encontró la primera cámara espía, escondida en un portarretratos en la sala, luego otra detrás de un libro en la estantería. Recuerdo desplomarme en el suelo, con la adrenalina corriendo por mis venas y las
Lágrimas no paraban de fluir ella nos observaba. Quería saber cada uno de nuestros pasos, cada conversación, cada suspiro. Me sentí violada, invadida en mi propia casa. Lo que había sido un lugar de refugio se convirtió en una prisión, un gran ojo vigilándonos las 24 horas del día. No había paz, ni un momento de privacidad. Vivir así, sabiendo que cada gesto podía ser usado en nuestra contra, era aterrador. El miedo se convirtió en mi compañero más fiel. Mientras tanto, la campaña de desprestigio en redes sociales se intensificó. Casey publicó fotos de Leonardo y en los comentarios contó una historia completamente distorsionada y llena de mentiras. Dijo que mi esposo y yo éramos inestables, que teníamos problemas con las drogas, que éramos padres negligentes y que por lo tanto ella había salvado al bebé. La gente, que solo la conocía a ella y a su historia, la creyó. Amigos de toda la vida me dieron la espalda, me bloquearon y me excluyeron. Me sentí completamente aislada, como en un desierto. Cada vez que revisaba mi teléfono y veía una notificación, el corazón me latía con fuerza. ¿Era otra mentira? ¿Otro ataque? Me sentía sucia, como si mi vida entera hubiera sido borrada y reescrita por un loco. Ya no me reconocía. ¿Qué quedaba de mí? Una mujer asustada, con el corazón hecho pedazos y la reputación destrozada. Fue mi madre quien me salvó. Un día llegó a casa llorando y dijo que ya no podíamos quedarnos quietas. Me enseñó un montón de papeles, recibos y mensajes. Había empezado a documentarlo todo en los mensajes de Casey, las conversaciones, los intentos de manipulación. Me recordó a nuestra antigua niñera, que había presenciado algunos de los arrebatos adolescentes de Casey, y a otras personas de la comunidad que conocían nuestra historia, nuestras dificultades y estaban dispuestas a ayudar. Fue la primera vez que sentí una chispa de esperanza. No éramos solo nosotras dos contra el mundo, teníamos una red de apoyo. Ahí empezó nuestra verdadera lucha. Cogimos un cuaderno y empezamos a anotar cada detalle, cada publicación, cada mentira, cada gesto. Fue doloroso, pero necesario. Cada línea escrita era una pequeña victoria contra el silencio y la impotencia. Y con cada página supimos más sobre el alcance de su maldad. Había falsificado documentos, cartas de adopción que ella misma había hecho y una historia completa sobre cómo había adoptado a Leonardo, tan bien construida que la gente la creyó. Lo había planeado todo. Desde el principio, en el embarazo falso, la crisis, la denuncia, era un plan meticuloso, diseñado para destruirme. Caí en la cuenta al instante. No había tenido una crisis, tenía un plan. No solo estaba luchando contra una persona, estaba luchando contra una conspiración. La ira que antes me consumía se transformó en fuerza. No era una víctima, era una madre que luchaba por su hijo, y esa certeza me dio una determinación que nunca imaginé tener. Miré a mi marido y le dije, vamos a recuperar a nuestro hijo, pase lo que pase. Y por primera vez en meses, sentí que podíamos ganar. A partir de ese momento, mi vida se dividió en dos, la vida que tenía antes, llena de alegría y sueños sencillos, y la vida que estaba construyendo ahora, ladrillo a ladrillo, con la fuerza de la desesperación que se convirtió en valentía. Nos sentamos a la mesa de la cocina, mi esposo, mi madre y yo, con montones de documentos, papeles y notas, cada captura de pantalla de una publicación falsa, cada conversación grabada, cada fecha del allanamiento de morada, era un pequeño fragmento de evidencia que recopilábamos. El proceso fue lento, agotador y a menudo frustrante. Nuestros abogados nos dijeron que era difícil, que el caso era complejo, que las mentiras de Casey parecían creíbles para quienes no la conocían. Pero cada vez que nos sentíamos desanimados, miraba la foto de mi hijo en mi billetera, y el dolor de no tenerlo en mis brazos era un recordatorio constante de por qué luchaba. Este dolor era mi combustible, y la esperanza de poder abrazarlo de nuevo era mi motor. El proceso legal fue una enorme carga financiera. Con nuestros trabajos perdidos y nuestra reputación manchada, tuvimos que vender el auto, pedirle dinero prestado a mi madre y renunciar a muchos de los logros que habíamos alcanzado. Las noches eran largas, pasaba horas despierta, releyendo todo, intentando encontrar un fallo, un detalle que nos diera ventaja. Lloraba en silencio para que mi esposo no me viera débil, pero él me abrazaba y me decía que éramos un equipo. Esta unidad,
Esta colaboración era lo que nos mantenía cuerdos. Me sentía culpable por ponernos en esta situación, por no ver antes las señales de la locura de mi hermana, pero él me decía que no era mi culpa, que su maldad era algo que nadie podría haber previsto. Su amor y confianza me dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante, incluso cuando sentía que me estaba desmoronando por dentro. Durante este periodo oscuro, comencé a redescubrirme. La mujer que se había desplomado en el hospital, que se sentía como una víctima sin voz, estaba dando paso a una mujer más fuerte y decidida. Empecé a ir al gimnasio, a leer libros sobre cómo superar el duelo, a hablar con otras que habían pasado por situaciones difíciles. Empecé a comprender que yo no era lo que me había sucedido. Era la mujer que luchaba por recuperar su vida, a su familia. La ira que una vez me había paralizado ahora me impulsaba. Era la ira de haber sido calumniada, de haber sido arrebatada de mi hijo. Empecé a verme de otra manera. Ya no era la niña asustada que se había encogido de miedo ante la crueldad de su hermana. Era una madre, una guerrera, una mujer que no descansaría hasta recuperar a su hijo. Cada día me sentía más viva, más fuerte, más preparada para lo que viniera. Llegó el día de la audiencia final. Recuerdo haberme despertado temprano, con el estómago revuelto, y mirarme al espejo. La imagen que me vino a la mente fue la de una mujer pálida, con ojeras, pero con determinación en la mirada. Llevaba el atuendo que mi esposo me había ayudado a elegir. Un atuendo que me hacía sentir fuerte, poderosa. Mi madre estaba allí, a nuestro lado, tomándome de la mano. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Mi esposo me miró, y supe que estaba tan nervioso como yo, pero me dedicó una sonrisa, una de esas que solo él podía dar, y dijo: «Hoy nos vamos a casa con nuestro hijo». No respondí, pero las lágrimas que rodaban por mi rostro eran de esperanza, la esperanza de que por fin se hiciera justicia, la esperanza de que esta pesadilla estuviera a punto de terminar. Entré en la sala con la cabeza bien alta y el corazón en la mano, lista para la batalla más importante de mi vida. La sala del tribunal era un lugar frío y silencioso, pero la tensión era palpable. Me senté junto a mi esposo y al otro lado estaba Ellen Casey. Parecía tan tranquila, tan segura de sí misma. Su sonrisa segura me provocó náuseas en mí. Sentí como un animal acorralado, con el corazón latiendo con fuerza. Mis abogados, que me dirigieron miradas de aliento, comenzaron a presentar las pruebas que habíamos reunido. Cada publicación en redes sociales, cada documento falsificado, cada declaración de mi madre y la ex niñera. Vi a Casey moverse en su asiento, su sonrisa comenzando a desvanecerse, su máscara de madre heroica desmoronándose. Con cada nueva prueba presentada, un escalofrío me recorrió la espalda. Era la confirmación de que no estaba loca, de que todo lo que había sentido era real. Era la prueba, en blanco y negro, de que no era una mala madre, sino víctima de una trama macabra. La justicia finalmente comenzaba a ver la verdad detrás de la farsa. El punto de inflexión llegó cuando los abogados presentaron las pruebas de su embarazo. Presentaron documentos médicos que demostraban que nunca había estado embarazada, que la prueba positiva que había presentado era falsa y que su vientre era solo una prótesis en su mentira, que tanto dolor me había causado. Quedó expuesta delante de todos. La miré y su rostro estaba pálido, conmocionado. Fue entonces cuando el psiquiatra forense que había evaluado a Casey comenzó a hablar. Explicó que sufría un trastorno psicológico grave, con rasgos de narcisismo y delirios. Dijo que el nombre Leonardo se había convertido en una obsesión, una forma de controlar mi vida, y que ella lo había planeado todo, desde el principio, para robarme a mi hijo. Sentí náuseas, como si se me hubiera abierto un nudo en el estómago. No estaba tratando solo con una hermana cruel, sino con una persona enferma, incapaz de distinguir la realidad de su propia imaginación distorsionada. La confesión llegó poco después. La presión de la audiencia, las mentiras desenmascaradas una a una, y la certeza de que el juego había terminado la hicieron derrumbarse. Se levantó de la silla gritando y se dirigió a mí directamente. Lo admitió todo. Dijo que estaba celosa de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio, que había visto el nombre Leonardo como una oportunidad para arrebatarme algo importante, para castigarme por obtener lo que creía merecer. Lloró, forcejeó.
Y por un momento, su dolor fue tan real que me dio pena. Pero el dolor que sentía era el de un plan que se desmoronaba, no el de un corazón roto. Y en uno de sus arrebatos, gritó que el niño era suyo, que era la madre de Leonardo, y que yo se lo había robado al robarle el nombre. Me quedé paralizada. Y sentí tal alivio que casi me caigo de la silla. El mundo por fin veía la verdad. Mi pesadilla estaba terminando. Y entonces, el veredicto, la jueza la miró, luego a mí, y dijo, con voz grave, que no había duda de que la custodia del bebé debía ser devuelta a los padres biológicos. Me quedé sin aliento. Mi esposo me abrazó, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a fluir sin control. Eran lágrimas de dolor, de alivio, de alegría, de perdón. Estábamos en casa. Nuestro hijo estaba regresando. Miré a Casey, a quien sacaban de la sala, y vi en sus ojos por primera vez una derrota total. La máscara había caído y solo quedaba una mujer vacía. Recuerdo salir de la sala con la cabeza bien alta, viendo el sol afuera, respirando el aire fresco. Estaba renaciendo. Mi hijo estaba regresando a mí. La llamada para que pudiéramos recoger a nuestro hijo llegó poco después de salir del juzgado. Mi esposo y yo nos miramos y, sin decir una palabra, supimos que este era el momento que habíamos soñado. Nuestros corazones latían frenéticamente, una mezcla de emoción y miedo. Apenas podíamos creer que la pesadilla hubiera terminado. Nos subimos al auto y el camino a casa de la familia que tuvo a Leonardo se nos hizo interminable. Cada cuadra era un año, cada semáforo una década. Miré por la ventana, con lágrimas corriendo por mi rostro, preguntándome cómo estaría, si me recordaría, si me olería. La última vez que lo vi era un recién nacido, un bebé tan pequeño indefenso. Ahora tenía meses. Había perdido tanto, pero en el fondo sabía que volveríamos a conectar. El vínculo entre madre e hijo es más fuerte que cualquier mal. Cuando llegamos a casa, se me paró el corazón. La mujer que me abrió la puerta fue amable, pero no podía ver más allá de la sala, y allí estaba, sobre una alfombra, jugando con un juguete de plástico. Era más grande de lo que recordaba, más regordete, más inteligente. Di un paso al frente y la mujer me dijo, «Es un niño tan feliz, tan querido». ¡Tan querido! El dolor de esas palabras me golpeó fuerte, pero miré a mi hijo y él me devolvió la mirada. No me reconoció, por supuesto. Sonreí tímidamente y me arrodillé en el suelo. Extendió su manita y la tomé. La calidez de su piel, la textura de su mano, me hicieron desmoronarme. Empecé a llorar desconsoladamente y mi esposo me abrazó. Fue un momento de pura catarsis. No sabía si llorar de dolor por todo lo que había perdido o de alegría por finalmente tenerlo en mis brazos. Lo levanté y se acurrucó contra mí como siempre. Apoyó su cabecita en mi hombro y olí el jabón de bebé con el que había soñado. Era real, era mío y había vuelto. No podía dejar de besarle la cabeza y decir su nombre. Leonardo, mi amor, mami está aquí. Me miró con ojos brillantes y sonrió. Una sonrisa genuina que me derritió por completo. Mi esposo, que estaba a mi lado, también lo abrazó y vi la emoción en su rostro. Ann era nuestro hijo. Nuestra familia estaba completa de nuevo. La mujer que lo cuidaba amablemente nos dio los papeles y nos deseó suerte. Nos despedimos de ella y recuerdo salir de casa con mi hijo en brazos, sintiendo el sol en la cara. Lo miré y era lo más preciado del mundo. Había superado lo imposible. Al llegar a casa, lo acostamos en la cuna, en la habitación que le habíamos preparado con tanto cariño. Lo miré y me di cuenta de que la cuna ya no era símbolo de dolor, sino de esperanza, de un nuevo comienzo. Nos sentamos en el suelo con él en brazos y volví a llorar. Pero esta vez fueron lágrimas de gratitud. Miré a mi esposo y él me devolvió la mirada con una mirada que decía: «Lo logramos». El camino de regreso sería largo y las cicatrices emocionales tardarían en sanar. Teníamos que encontrar nuevos trabajos, reconstruir nuestra reputación y ayudar a Leonardo a adaptarse a nuestra vida. Pero sabía, con toda la certeza de mi corazón, que lo superaríamos todo. Mi hijo había regresado, mi familia había regresado. A partir de ese día, mi vida ya no sería una pesadilla, sino un milagro. La reconstrucción fue lenta y dolorosa. Las noches, antes llenas de desesperación y ansiedad, ahora se llenaban del llanto del bebé.
las tomas y los cambios de pañal. Era agotador, pero era un buen tipo de agotamiento. El agotamiento de una madre. Mi esposo y yo pasamos semanas, meses, sin dormir bien, pero cada vez que Leonardo sonreía, cada vez que me tomaba la mano, mi corazón se llenaba de un amor que me hacía olvidar todo el dolor. Fuimos a terapia de pareja, fui sola y hablamos mucho. Fue un proceso de sanación, de intentar comprender lo que había sucedido, de perdonarnos por no haber visto las señales. Las cicatrices del alma tardan en sanar, y tuvimos que aprender a vivir con ellas. Aprendimos a apreciar cada pequeño momento, cada sonrisa de Leonardo, cada paso que daba. Nuestras vidas profesionales también necesitaban una reconstrucción. Perdimos nuestros trabajos y nuestra reputación quedó manchada. Fue un gran reto encontrar un nuevo trabajo, pero con el tiempo y el apoyo de quienes conocían la verdad, lo logramos. Mi esposo consiguió un nuevo trabajo y yo me reinventé gradualmente. Empecé a trabajar desde casa, haciendo cosas que me encantaban, y el dinero regresó poco a poco. No era lo que teníamos antes, pero era suficiente. Aprendimos a vivir con menos, a valorar lo que realmente importa. Nos convertimos en una familia más fuerte y unida. Aprendimos que la riqueza no se encuentra en las cosas materiales, sino en las personas que amamos, en las conexiones que tenemos. Nuestro hogar, que antes parecía una prisión, ahora era un refugio, un lugar de paz y amor. Mientras tanto, recibimos la noticia de que Casey se había mudado a otro estado. Siguió difundiendo mentiras en redes sociales, ofreciendo diferentes versiones de la historia, pero quienes la conocían de verdad ya no le creían. Y, con el tiempo, quienes no la conocían también dejaron de prestarle atención. Se convirtió en una voz en el desierto, gritando mentiras que ya nadie quería oír. Nos aislamos por completo de ella. Cambiamos nuestros números de teléfono y bloqueamos todas nuestras cuentas de redes sociales. Perdió contacto con nosotros, con nuestra familia y, lo más importante, perdió contacto con Leonardo. Mi madre, que la quería tanto, también se distanció. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Necesitábamos paz, tranquilidad, seguridad. No podíamos arriesgar nuestra nueva vida por su crueldad. Y hoy, cuando miro a mi hijo, que ya corretea por la casa, riendo, recuerdo todo lo que hemos pasado. Recuerdo el dolor, la tristeza, la desesperación, pero también recuerdo la fuerza que descubrí, el coraje que encontré. Mi hijo me dio un propósito, una razón para luchar, para vivir, y su nombre, Leonardo, que una vez fue la chispa que encendió el fuego, se convirtió en el símbolo de nuestra victoria. Él es nuestro milagro, la prueba de que el amor es más fuerte que el mal y de que la luz siempre vence a la oscuridad. La pesadilla terminó, pero nuestra historia de superación, de amor y de resiliencia se contará para siempre. Y yo, la mujer que una vez se sintió víctima, ahora soy madre, una guerrera, una mujer que ha aprendido a perdonar y a seguir adelante. La vida es un regalo y viviré cada día con toda la intensidad que pueda.